semana pasada. Ya. Entonces, este ejercicio, digo, tiene que ver con el ángulo de depresión o de elevación de una fuerza magnética. Dice así: una intensidad de corriente de 2 amperios circula, dice, a través de un cable conductor cuyas coordenadas espaciales son 1, menos 3, 7 metros, el cual se encuentra inmerso, dice, se encuentra dentro de un campo magnético de coordenadas 2, menos 5, 3 por 10 a la cuarta Gauss. Dice, encontrar el ángulo de elevación o de depresión de la fuerza magnética F. Ya, entonces, en este caso, la fuerza magnética que actúa sobre un cable conductor es parecida a la fuerza magnética que actúa sobre una carga. Entonces, primero definamos qué es una fuerza magnética sobre un conductor. La fuerza magnética sobre un conductor, en lugar de estar dado por una sola carga, está dado por un sinnúmero de cargas que forman o conforman la corriente eléctrica. Entonces será la intensidad de corriente por, antes estaba aquí, carga sub 0, ahora hay un montón de cargas, entonces en lugar del montón de cargas se pone I de intensidad de corriente, por, antes estaba el vector V, que era la velocidad de la carga de prueba, o de la carga electrónica que esté moviéndose ahí. En este caso va a ser L, que contiene a estas cargas donde se están moviendo aquí adentro del cable conductor, que está representado por la letra L, vector. ¿Por qué vector? Porque tiene estas coordenadas 1, menos 3, 7. Cruz, el campo magnético, producto vectorial del campo magnético. ¿Sí? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer para encontrar la fuerza magnética y después encontrar ya sea el ángulo de elevación o de presión, tengo que encontrar este producto cruz. Este producto cruz dice la definición matemática que se resuelve a través de un determinante de tercer orden. El determinante de tercer orden no es más que una matriz cuadrada 3 por 3. Entonces, en la primera fila vamos a ubicar los unitarios de los ejes X y Z, que son I, J, K. Esa es la primera fila. En la segunda fila, y respetando el orden que nos dan, voy a poner las coordenadas del vector L. L dice que tiene coordenadas 1 en X, menos 3 en Y 7 en K. Y luego, finalmente, la tercera fila, las coordenadas de 2, menos 5, 3, que le corresponden al vector campo magnético. Y ahora sí, por afuera voy a poner las unidades de la longitud, que está dada en metros, según el enunciado del ejercicio, por producto común y corriente, las unidades de este campo magnético, que son Gauss, pero antes tengo que sacar por fuera este 10 a la cuarta. Entonces, para ponerle esto en teslas, antes de poner las unidades, mejor hagamos la transformación aquí, porque necesito poner en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque estas unidades están en el sistema internacional y esto está en el sistema CGS, entonces no hay que mezclar las unidades. Entonces dice que un Tesla, si usted recuerda, un Tesla equivale a 10 a la cuarta Gauss. Entonces van los Gauss con los Gauss y me queda por Tesla aquí. En lugar de Tesla voy a poner el equivalente, que es Newton sobre amperio por metro. Newton sobre amperio por metro. O lo que es lo mismo,
Newton sobre columbio segundo por metro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amperio es columbio sobre segundo, entonces se van los metros con los metros y me queda Newton por amperio. Entonces, al resolver esto, voy a usar el método que a mí me agrada, no significa que a usted también le agrade. A mí me agrada hacer por cofactores. Cofactores es reducir este determinante 3 por 3 a 1, 2 por 2. Entonces, para encontrar la coordenada en X, simplemente hago menos 9, menos 3 por 3, menos 9, y así es positivo, más 35 en Y, más 14 para J y menos 3 en J. Más para K, menos 5 para el unitario K, menos 5 y más 6 en K. Por afuera dice que están las unidades Newton sobre amperio. ¿Ya? Entonces, L cruz B, mis estimados pimpollitos, L cruz B va a ser igual a 26I más 11 en J más K más 1 en K. Newton dividido entre amperio. ¿Ya? Hasta ahí, chicas, chicos, preguntas, inquietudes, dudas. Ya, entonces como ya tengo L cruz B, lo que me resta es multiplicar a este producto cruz que lo acabo de encontrar por este valor de I. Entonces F, pongamos de aquí una flechita para indicar y no se pierda. F es igual, F de vector, la fuerza vectorial es igual a 2 por 26. Voy a aplicar la propiedad distributiva del producto, 56i más 22j más 2k. ¿Ya? Como esto es amperios, con este amperio se canceló, entonces me queda en newtones esta fuerza que se aplica sobre este cable conductor. ¿Sí? Entonces, esta fuerza debo graficarle para que me entienda usted. En el caso que ya usted ya domine esto de los vectores en 3 dimensiones, no es necesario hacerle gráfico para encontrar lo que me pide. ¿Sí? Porque simplemente sería esta coordenada dividido para todo el módulo de este vector. ¿Ya? Entonces, voy a tomarle una foto, si es que tienen preguntas mientras tomo la foto. Profe, Díganme. la fuerza vectorial, la primera no sería 52 y Ah, sí, tienes razón, yo me equivoqué. Gracias, niña. ¿Quién fue para ponerle un punto extra por estar despierta? Cecilia. Cecilita, como siempre. Cecilita Chiquimarca. Ya tiene, estoy poniéndole para la prueba del día de hoy, no tiene 4 por el momento, señorita Cecilia. Entonces, los puntos extras son para la prueba de hoy. Ya. Ya debe llegar. Entonces, vamos a hacer la gráfica, digo, para que me entiendan. Cuando ya domine, no va a ser necesario hacer la gráfica. Pero si le pidieran, tiene que hacer la gráfica, como en el caso del deber. En el deber dice, haga 5 ejercicios de fuerza magnética donde haya vectores en 3D. Sí, son como estos que estoy haciendo ahorita. Entonces, aquí voy a graficar el eje X. El semi-X positivo, el semi-eje
Y negativo y el semieje, perdón, positivo y el semieje Z positivo. Z positivo. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner números, estos voy a poner así, ¿verdad? Voy a poner así. Esto es fx, fy y esto es fz. ¿Ya? Entonces, fx voy a suponer más o menos que está por aquí. Fy más o menos voy a decir que está por acá. Y fz por aquí nada más. ¿Ya? Al ojo las dimensiones. Entonces, primerito para construir el paralelepípedo voy a hacer el piso de la casa. El piso del paralelepípedo. Aquí está el piso. Así más o menos. Luego voy a construir las columnas, es decir, FY. Entonces, FY, la pared de atrás está aquí. FY, más o menos por ahí. Aquí está la pared de adelante, la pared de atrás, las vigas, y aquí tiene usted el paralelepípedo. ¿Ya? Entonces, mis estimados pimpolios, el vector FB nace en el origen de coordenadas O y se va a clavar en esta otra esquina. ¿Sí ve? Este es el vector FB. Ahora, este vector FB tiene un ángulo de elevación, entonces para referenciar el gráfico a las personas que están viendo, voy a dibujar FB en el piso. La sombra de FB en el piso se llama, ¿qué es esta? Está en el plano XZ, se llama FBZ. Perdón, FXZ nomás. FXZ. ¿Ya? Entonces, fíjese que entre el piso, que está referenciado por el vector F en el plano XZ, es el ángulo entre FB y FXZ. Entonces, este ángulo de aquí es un ángulo de elevación porque está sobre el piso. Sobre el piso. Si estuviera bajo el techo, fuera un ángulo de depresión. Entonces, este es un ángulo de elevación. E de elevación. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo de elevación? ¿Sí? Aplico la función aquí, seno del ángulo E. ¿Por qué seno, profesor? Por esto. Fíjese que esta columna de aquí con el piso forman 90 grados. Aquí hay 90 grados. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa es el vector FB y los catetos de este triángulo van a ser FBY, ¿qué es esto? Esto es FBY. FY nomás, perdón. FY, estoy mal yo. FY y el otro cateto es FXZ. ¿Ya? Entonces, el seno del ángulo de elevación va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? FY, que vale 22. ¿Se ve? 22 sobre la hipotenusa. La hipotenusa es todito esto, pero como es 3 dimensiones, usted aprendió Pitágoras en 2 dimensiones, entonces decía, para encontrar esa hipotenusa había que aplicar Pitágoras en 2 dimensiones. En este caso, Pitágoras en 3 dimensiones va a ser igual a, como dijo Cecilita, 52, profe, no 56, más 22 al cuadrado, más 2 al cuadrado, para ser congruentes, hagamos todo así. Profe, el ángulo sale 22,91. 22, 91,69.
Ah, joven, le voy a poner un punto extra, ¿ya? ¿Su apellido es, joven? Edison Dávila. Edison Dávila. Sí. Ya Edison Dávila tiene también como Cecilita, al igual que ella, tiene 4 puntos Edison Dávila. Para la prueba de hoy, ¿no? Gracias, profe. Ya, verá, no le corroboro porque confío en su buena voluntad. O sea, no verifico este valor, quiero decir. Ya, hasta ahí. Preguntas. Esto es lo que nos preguntaban. Sí, este ángulo vale 22,9169 grados. Inquietudes, chicas, chicos, dudas. Si ve, esto no es difícil. Sí, a veces el difícil es el estudiante que no quiere hacer cosas que no es para mi bien, no, es para su beneficio, no. Alguien se va a preguntar, pero ¿en dónde voy a usar esto en química? No va a usar, pero en cambio tiene bien claro que es la espacio-temporalidad para usted. ¿Sí? Entonces va desarrollando mejor su hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces es bueno que vaya aprendiendo esto. Verá, solamente como primicia le voy a decir, esto los estudiantes de la carrera de química pura, esto no reciben en segundo semestre. Ellos tienen 3 físicas, reciben en tercer semestre. ¿Sí? Entonces ahorita ustedes están más en ventaja que un muchacho de química en el segundo semestre que ellos. Ya le hemos llegado a la señorita Cecilita. Con esto terminamos con el ejercicio que viene a continuación, carga circulante. Carga circulante. Ya vimos las ecuaciones la clase anterior, pero ahora hagamos, en cambio, las dedujimos en clase. Hagamos ahora un ejercicio de aplicación que dice así: un electrón de 18 electronvoltios nomás dice, de 18 electronvoltios, dice, se encuentra circulando en un plano formando un ángulo recto con el campo magnético uniforme de 3 teslas. De 3 teslas. Dice, literal A, calcular el radio de su órbita. Calcular el radio de su órbita expresado en centímetros, dice. Expresado en centímetros. Literal B. ¿Cuál es la frecuencia del ciclotrón? Recuerde que la frecuencia se representa con la letra griega nu. La letra griega minúscula nu. Y C dice, ¿cuál será el periodo de revolución en microsegundos? Dice que expresemos en microsegundos. Recuerde que el milisegundo se representaría como ms, m minúscula s, el micro con la u, y el nano con la n de nanosegundo, y el pico con la p de pico segundo. Ese es 10 a la menos 12, el nano es 10 a la menos 9. Ya, para encontrar el radio, el literal A, vamos a resolver aquí el literal A. Dice que el radio, de acuerdo a la ecuación que vimos la clase anterior, va a estar dado por la masa, por la velocidad, sobre la carga por el campo magnético. Entonces, antes de encontrar el radio, aquí voy a encontrar la velocidad. La velocidad va a estar dada por la raíz cuadrada de 2 por 18 electronvoltios. Es 2K sobre M, ¿no?
sobre la masa, 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Ahora, aquí tengo que hacer una galera y poner el equivalente de electronvoltio en joules. Entonces recuerde que esto ya le expliqué, dice que un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 joules, que significa kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí se cancelan electronvoltios con electronvoltios, kilogramos con kilogramos. Y esto me va a dar igual a 36 por 1.6 exponencial menos 19 dividido para un exponencial menos 31. Igual, la raíz cuadrada de la respuesta, mode, 2,5. 2,5145 por 10 a la 6. 2,5145 por 10 a la 6. Metro segundo. ¿Ya? Entonces, para encontrar R de radio, ¿sí? Dice que es la masa del electrón. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos por la rapidez que acabamos de encontrar, 2,5145 por 10 a la 6 metros sobre el segundo, sobre la carga. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y por el campo magnético, 3 teslas. Entonces aquí pongamos que es 3 teslas es 1 newton sobre columbio sobre segundo, metro sobre segundo, sobre columbio. ¿Ya? Entonces aquí además digo que un newton equivale a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Amperio o metro. ¿Ya? Vamos a simplificar lo que se deba simplificar. Se van estos kilogramos con estos kilogramos, estos newtons con estos newtons, estos columbios con estos columbios. Aquí tengo este metro con un metro de aquí, los segundos cuadrados con los de acá, y va a quedar la respuesta en metros, pero no me piden metros, me piden centímetros, así que digo que un metro, 100 centímetros. ¿Ya? Y se cancela este metro de aquí con el de acá y me va a quedar la respuesta en centímetros. Por 9.11 exponencial menos 31 dividido para Profe, sale 4,7723 por 10 a la menos 8. ¿cuánto? 4,7723 por 10 a la menos 8. Por 10 a la menos 4 me sale a mí. Lo mismo, pero por 10 a la menos 4. A mí me sale a la menos 8. A ver, repítame, niña. Puede ser que yo esté mal. Voy a suponer que usted está bien, ¿ya?
4,7. 4,7723, no. Ajá, Por 10 a la, menos 8 me salió. por 10 a la menos 8 centímetros, ¿ya? Su apellido y nombre, niña. Toca, Paola. Paolita. Ujú. Anabel, toca. Sí, sí, profe. Ya no. Ahorita. Ya, Paolita, toca. Está anotada ya. Literal B dice encuentre la frecuencia. La frecuencia dice que es, en cambio, la carga. La frecuencia no dice que es la carga por el campo magnético sobre 2 veces pi la masa. (1,6 por 10 a la menos 19, que es la carga del electrón por el campo magnético. 3 teslas dice, 3 newtons sobre columbio metro sobre segundo por 2 pi por 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Un newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Aquí se cancelan estos newtons de aquí, este columbio de acá. Aquí se cancela este metro de aquí con el de acá arriba, este segundo de aquí con uno de aquí, y me queda este segundo que es Hertz, ¿sí? Este segundo que es Hertz. ¿Por qué? Porque este segundo está en el denominador, y si le subo al numerador va a ser segundo a la menos 1, que equivale a hercio, ¿ya? Entonces, mis queridos pimpollitos, esto va a dar a mí me da 8,3858 por 10 a la 10. Por 10 a la 10. 8.300. A ver, para que se dé cuenta, verá, ¿cuántas revoluciones se da en un segundo? Se da 8.388, 8.300, a ver, 83.858 por 10 a la 6 sería. O sea, 83.858 millones de vueltas en un segundo. Eso significa millones de vueltas en un segundo. Ahora veamos cuánto se tarda en dar una revolución, pero medida en microsegundos, dice. Una revolución en microsegundos. Entonces, el periodo, mis estimados pimpollitos, aquí es Hertz. Va a ser el inverso de 8,3858 por 10 a la 10. Arriba, segundo. Entonces, como me piden microsegundos, mis estimados pimpollitos, el microsegundo dice que un microsegundo equivale a 1 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ya? El inverso de esto, 1,1925 por 10 a la menos 5. 1,1925 por 10 a la menos
5 microsegundos, ¿sí? Ni siquiera un segundo, microsegundo, o sea, se da una revolución completa en 1,1925 por 10 a la menos 5 microsegundos, ¿ya? O sea, ni se le ve siquiera si pudiéramos verlo al electrón moviéndose en una revolución de este radio, ¿ya? Hasta ahí, chicas, chicos, preguntas, alguna inquietud, alguna duda, algo que no estuviera claro. Ya, mis pimpollitos. Entonces, ahora vamos a dar ciertas indicaciones. Espero que la señorita Cecilita Chuquimarca ya me envíe la nómina con todos los estudiantes ya consolidados de una sola hoja. Ya, entonces, si es que es posible en esta semana mismo que me enviaran la hoja, para hacer en esta misma semana el sorteo de grupos y de temas. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar ¿cuándo tengo clases con ustedes? Martes, ¿no? El primer martes de septiembre, ¿sí? Entonces, para que no diga, es que no nos ha dado tiempo para preparar, nos da ayer y el día de hoy ya toca exponer. No. ¿Sí? Para que no haya esos pretextos, ¿sí? Y que no han tenido el tiempo suficiente para consultar. El primer martes de septiembre empezamos. Primero. Segundo, no se tarde tanto en las exposiciones porque fíjese que más o menos ¿cuántos grupos habrá, Cecilita? Ya se ha ido la Profe, Ceci. creo que son más o menos unos 11 grupos. Ya, verá, no se tarde, muchas gracias, Cecilita. No se tarde tanto porque en el mejor de los casos deberíamos terminar unos días antes del examen final del semestre que está para el 30 de septiembre, verá, ya le aviso. El examen final está para el 30 de septiembre. Si es que podemos dar más antes, mejor, ¿sí? Eso implica decir que si es que hacemos, verá, en el mejor de los casos, a 4 grupos, sí, 4 grupos por cada semana, sí, nos quedaría perfecto. Cada semana 4 grupos, no digo cada día, ¿verdad? Cada semana 4 grupos, sería el mejor de los éxitos. Ya, entonces, lo que implica decir que cuando usted esté exponiendo, máximo le voy a dar 8 minutos por exposición de estudiante, máximo 8 minutos. No es que la persona que está coordinando va a exponer todito, no, cuidado. Por ejemplo, voy a coger 3 nombres aquí. Voy a inventarme que estoy yo como coordinador de grupo, Daniel Arboleda, luego está la Paulita Anabel, luego está también Juan Carlos Moya, y los 3 es suficiente ya para mostrarle. Entonces yo como coordinador de grupo estoy aquí. Aquí están los integrantes y aquí dice coordinador de grupo. Entonces aquí está Daniel Arboleda, ¿sí? Así están. Aquí dice coordinador y aquí integrantes. Entonces, aparte de que estoy aquí como integrante, estoy aquí como coordinador, no significa que el coordinador va a exponer toditos los temas. Entonces, de acuerdo al número de estudiantes, yo le doy un tema, ¿sí? Le doy un tema a cada uno. No es que le voy a dar, a uno le doy 2 y a otro le doy 3 y a otro no. Si hay 5 personas, pues le daré 5 temas. Si hay 2 personas, pues le daré 2 temas y así, ¿sí? Entonces, mínimo 2. Máximo 5, no puede haber grupos de 1, por favor, ¿sí? Y no pueden existir tampoco grupos de A6, ¿ya? Entonces el coordinador de grupo solamente sirve para que escoja él como coordinador de grupo el número de sorteo que va a salir, sea primero, segundo, tercero o último para exponer, no sé, ¿sí? Ya, pero lo más importante de esto es que tenemos que hacer 4 grupos por semana. Eso quiere decir que si es que no alcanzamos en mis 2 horas que tengo hoy,
¿sí? Nos toca reunirnos en las horas que tenemos, tanto de tutoría como de laboratorio, ¿sí? Para completar 4. Y si completamos 5, mejor. Entre más rápido usted se desocupe de mi persona, de mi asignatura, mejor para usted, ¿sí? Porque va a tener tiempo de prepararse no solamente en mi asignatura, sino en las otras que le restan, ¿ya? Hasta ahí. ¿Preguntas? Preguntas, chicas, chicos, No, profe. joven. Le escucho. No, profe, creo que no hay preguntas. ¿No hay preguntas? Profe, yo Ya. ya les comenté a los compañeros qué día estaban de acuerdo para realizar el sorteo y me dijeron que el día jueves en el horario de 1 a 3 p.m. Ya. Verdad, el sorteo no me tardó mucho. Antes de hacer el sorteo, niña Cecilita, por favor, envíeme antes del día viernes, me dice, ¿no? Jueves, profe. Jueves, antes del día jueves, o sea, Sí, a profe, el más día de tardar mañana. mañana ya me tiene que haber mandado. Entonces yo ahí me voy fijando y voy anotando, por ejemplo, como está el listado así, por ejemplo, al lado del coordinador del grupo voy poniendo el número que le corresponde en orden de exposición y los temas también les doy, ¿sí? Entonces, al lado del coordinador yo voy poniendo el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, el señor coordinador o la señorita coordinadora lo único que se encarga es de escoger el número, ¿sí? Que le salga primero, por la mitad o último, ¿ya? Entonces, si me entregan o le hacen llegar a la señorita Cecilita ya la nómina de cada grupo, ella lo que hace es consolidar en una sola hoja los grupos. Lo que hace es un copy-paste de lo que le envía cada coordinador y me envía a mí una sola hoja ya con todos los nombres consolidados en esa hoja. Sí, no me manda 12 hojas, no, una sola hoja, ¿ya? Con el coordinador a la izquierda y si es que se repite acá, de eso se trata, porque ¿cómo le evalúo? Por ejemplo, si Daniel Arboleda no está aquí, ¿cómo le evalúo? Aquí dice puntualidad, dominio del tema, presentación, etcétera, pertinencia, etcétera. Entonces, si se demoran por ejemplo, vamos a suponer que yo soy el grupo número 3 y yo le digo al grupo 2 y al 1, ve, demoraste bastante, ve, porque chuta, no preparamos nada, no pudimos reunirnos y no tenemos preparado. Entonces ahí ya me dan una mano entre ustedes del grupo 1 y del 2. Entonces, como yo ya terminé con el grupo 1 y del 2, porque les estoy presionando a cada uno de los integrantes, verá, 8 minutos por cada uno, 8 minutos por cada uno, ya. Entonces, vamos al grupo 3 y dice el profesor, el grupo de Daniel Arboleda no contesta primero. Después de un rato contesta. Le digo, sí, profe, yo sí estoy aquí, lo que pasa es que ya estamos listos ya y no tenemos nada preparado. Entonces, comienza a demorarse. Entonces, ya de antemano, en puntualidad, a todito el grupo en ese ítem ya le bajo 2 puntos por cada minuto. Llegados los 10 minutos ya tiene 0 en puntualidad. Ya no tiene nada. Toditos tienen 0 en puntualidad, 0 en puntualidad, 0 en puntualidad, 0 en puntualidad. ¿Sí? Toditos tienen 0 en puntualidad. Le queda pertinencia, le queda dominio del tema y le queda presentación de las diapositivas. ¿Sí? Una vez que haga eso, sí, le promedio con eso, o sea, en vez de tener sobre 60, a ver, 2, 4, 6, sobre 80, tendría sobre 60, ¿sí? O sea, en el mejor de los casos tendría 60 para 4 a 15. Recuerde que esta exposición que va a hacer usted es como que fuera la nota de una prueba y necesitan que todos los estudiantes estén presentes porque de estas preguntas de radiaciones electromagnéticas van a ir al examen final de semestre, ¿sí? Entonces, si es que se vuelve a repetir un tema, mejor para ustedes, ¿sí? Porque así no le está diciendo, ve, pásame las diapositivas para estudiar, entonces voy a sacar temas. Por ejemplo, del efecto fotoeléctrico. ¿Qué aplicaciones tiene el efecto fotoeléctrico? Y le pongo ahí las alternativas A, B, C, D. ¿Sí? Ahí debe escoger usted la correcta.
¿Entendido? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿Alguna duda? Chicas, chicos. Entonces, si no hay preguntas, Sí, el día profe, una jueves, pregunta. dígame, Cecilita, le escucho. Profe dijo que son, o sea, que nos va a quitar 2 puntos menos a la puntualidad si es que nos pasamos de los 8 minutos de exposición No, por no, no, persona. no. Puntualidad significa ¿qué cosa? Por ejemplo, ya se acabó, en este caso de mi ejemplo, ya se acabó el grupo anterior, el 2, nosotros somos el 3, yo soy el 2, perdón, somos el 3, ya se acabó el 2. Entonces, el profesor dice, ¿qué fue del grupo 3? Y ahí empezó a pasar el tiempo, pasa 1 minuto, 2 puntos menos, pasa 2 minutos, 2 puntos menos, pasa 5 minutos, ya tiene 10 puntos menos. ¿Sí me entendió? Eso significa puntualidad. Puntualidad no significa que si usted ya se va a demorar más, ya en los 8 minutos ya le corto, no significa que, no, que le voy a poner 0. Ese es otro asunto. No dice aquí, no dice puntualidad máximo 8 minutos, no dice ahí. Puntualidad es que cuando termine el grupo, el siguiente esté puntual, ya listo para empezar. ¿Sí me entiende, Cecilita? Y chicos y chicas, Sí, profe, y en caso de que la persona no tenga internet, alguno de los integrantes de los grupos, chuta, y si está grave. Nunca me ha pasado esto ya en los 2 años que llevamos de pandemia dando clases en forma virtual. es que, por ejemplo, hoy día me escribieron, profe, 2 compañeros a decir que no se iban a poder conectar a la clase porque no tenían internet. Chuta, y van a tener 0, pues. ¿Qué más puedo hacer? Es como que fuera una prueba, le digo. Ahí sí ya no puedo hacer nada yo, porque ahí tendría que ver ya la universidad. Y la universidad estaba haciendo una evaluación respecto precisamente de eso al inicio de la pandemia. ¿Sí? ¿Qué tipo de equipo tiene? ¿Cuántas personas hay en su casa? No sé qué nomás. Entonces eso ya se sale de mis manos ya. Entonces solamente le estoy, verá, ni siquiera le estoy diciendo que asista 2 horas a la clase, sino que asista, qué sé yo, hay un café net cerca de su casa o a 3 cuadras de la casa de las personas que usted me menciona. Vaya a ese café net o a ese internet que está cerca de la casa y conéctese con el profesor para que haga su exposición, pues. ¿Sí o qué? No le estoy diciendo, gástese 2 horas ahí, no, 10 minutos, le exagero, sí, para que exponga, 8 como máximo, ya 10 minutos exagerado, sí. ¿Cuánto le cuesta el internet por 8 minutos? Me voy a inventar, $5. Eso le dice Cecilita a las personas que dicen, no pueden, si es que ya no pueden conectarse, ya ni modo, o sea, más de lo que yo les estoy dando la mano con el tiempo, ni siquiera estoy diciendo, verá, tiene que exponerme 1 hora, no, pues, estoy diciendo 8 minutos como máximo, porque ese de las falencias que va a pasar, pues, pero como usted menciona, primera vez que me dice una señorita estudiante de sus compañeros que no van a poder conectarse porque no tienen internet, entonces ahí sí ya no puedo hacer nada, entonces tendrá 0 en esa prueba, entonces como creo que, me imagino que hay más o menos como 8 pruebas que han dado en todo el semestre, entonces, y tienen buenas notas, entonces en esta prueba, y las pruebas no es que con el promedio de las pruebas ya se acaba el semestre, no. Ese es el promedio de las pruebas, también tiene el promedio de los laboratorios, también tiene el promedio de las tareas y también está el examen final. No es que porque una vez no asistió a clase, ya con eso ya tiene la culpa el profesor por no ayudarme, 8 minutos no pude conectarme, ya me hizo ojalá el semestre. No, ¿sí? Y acabo de mencionar que nomás hay, ¿sí? Están todas las pruebas, están todos los informes de laboratorio que tienen que pasarme a mí los señores auxiliares del laboratorio. Están todas las tareas que han enviado, sí, y ahora si tiene 0 en cada una de esas, ya no puedo hacer nada. Eso, Cecilita. Eso tiene que indicarles a sus compañeritos que dicen que no tienen internet. ¿Qué más? Hello. ¿No hay preguntas? Ya, entonces ahí nos vamos a quedar. Vayan a la prueba que tienen ahorita a las 12, está para 40 minutos, si no es de lo que vimos ahora, es de lo que vimos la clase anterior, y que les vaya bien en la prueba, cuídense mucho y estudien bastante. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Ya, profe. no, Hasta luego. hasta luego, chicos.
Hasta luego, niñas.